Buen día, presentaremos un trabajo de investigación acerca de la construcción del modelo simplex y soluciones numéricas y gráficas de acuerdo con el algoritmo de cada método, a través de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la materia de Ingeniería Económica 2, que corre a cargo de la doctora Marilena Núñez Gaitán. El análisis de las diferentes decisiones existentes ante una situación nos ayuda a tomar una decisión óptima que cumpla con los objetivos planteados. Este análisis se puede realizar a través de la programación lineal, la cual surgió durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de planificar gastos y retornos para poder reducir los costos del ejército y también aumentar las pérdidas de los enemigos en ese entonces. Posteriormente, este conocimiento se transfirió a las empresas para que las empresas pudieran realizar toma de decisiones razonada. Un método muy utilizado en la programación lineal es el método simplex. Este método fue creado en el año 1947 por el estadounidense George Bernard y el ruso Leonid Vitalievich, con la necesidad de generar un algoritmo que ayude a la toma de decisiones. La programación matemática es útil en el modelado de problemas para la toma de decisiones. El primer paso para este modelado es identificar las posibles decisiones existentes y con ello identificar las variables existentes en el modelo. Posteriormente se debe determinar de estas decisiones cuáles resultan admisibles y que cumplan con las restricciones del modelo. Por último, se debe realizar un cálculo de costos y beneficios relacionado con cada una de las decisiones admisibles y elegir la conveniente para cada situación. La programación lineal es una parte de la programación matemática y pertenece al área de las matemáticas aplicadas y pues es la que se utiliza para el estudio de la toma de decisiones. Consta fundamentalmente del uso de un algoritmo que ayuda en la búsqueda de una solución óptima. En este tipo de programación se trata exclusivamente con funciones objetivo y restricciones del tipo lineales. Y bueno, el uso de esta programación permite a organizaciones y empresas adquirir importantes beneficios y ahorros. Los métodos de programación lineal se dividen en dos de acuerdo a sus modelos. Los modelos deterministas, que son aquellos donde se considera que todos los parámetros que rigen al modelo matemático son conocidos con una certeza absoluta o completa. Y los modelos estocásticos, que bueno, son en los que el total o una parte de los parámetros que rigen al modelo no son conocidos con una certeza total y tienen una distribución de probabilidad asociada, es decir, que algunos parámetros o todos los parámetros pueden estar en función de una variable de la cual no se conoce el valor certero. Respecto al método de problemas de programación lineal, todo programa lineal consta de 4 partes: un conjunto de variables de decisión, los parámetros, la función objetivo y un conjunto de restricciones. Al formular un determinado problema de decisión en forma matemática, pues debemos de formular las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las variables de decisión? Es decir, ¿cuáles son las entradas controlables? Tenemos que definir las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las entradas no controlables? Por lo general son los valores numéricos constantes dados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función objetivo? Esto nos quiere decir qué quiere el dueño del problema, de qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión del dueño del problema. Es un problema de maximización o minimización. El objetivo debe representar la meta del decisor. Respecto a cuáles son las restricciones, es decir, qué requerimientos se deben de cumplir, deberíamos de utilizar un tipo de restricción de desigualdad o igualdad. Hay que recordar que la región factible tiene poco o nada que ver con la función objetivo, ya sea minimizar o maximizar esta función. Estas dos partes en cualquier formulación de programación lineal generalmente provienen de dos fuentes distintas. La función objetivo se establece para cumplir con el deseo
del decisor, mientras que las restricciones forman la región factible, generalmente que proviene del entorno del decisor, ya que se fija algunas limitaciones o condiciones para lograr su objetivo. Los pasos para modelar un problema: tenemos que determinar las variables de decisión. Estas representan los elementos del sistema a modelar que son controlables por el decisor. En los modelos lineales continuos, estas variables toman como valores números reales y se representan por letras como x1, x2, x3 hasta xn. La determinación de las restricciones, estas van a representar las limitaciones prácticas de determinados recursos o imposiciones físicas de la realidad. Se expresan como ecuaciones o inecuaciones lineales de las variables de decisión. Como podemos observar, va a ser una constante que multiplicará a una variable de decisión, que puede llevar el signo mayor igual, menor igual o el signo de igualdad, y estas estarán igualadas a una constante. También tenemos que expresar todas las condiciones implícitas establecidas. Generalmente, una condición implícita es que la variable de decisión sea mayor o igual que cero. Y pues la formulación de la función objetivo. Se trata de la función que medirá la calidad de la solución y que se debe de optimizar. Esto es maximizar un beneficio o minimizar un costo. También es una función lineal de todas o parte de las variables de decisión. Como podemos observar en la imagen, el área de color morado está acotada por las diferentes restricciones lineales. El círculo rojo nos va a representar la función objetivo y los círculos de color azul son los vértices de las restricciones, las cuales pues, nos van a decir si es un máximo o un mínimo y pues va a ser nuestra solución óptima. Respecto a los métodos de solución de problemas de programación lineal, existen 3 métodos de solución, que es el método gráfico o también llamado de las rectas de nivel. Las rectas de nivel dan los puntos del plano en los que la función objetivo toma el mismo valor. El método analítico o de los vértices es un programa, en un programa lineal con 2 variables, si existe una solución única que optimice la función objetivo, esta pues obviamente se encontrará en un vértice de la región factible acotada, nunca en el interior de esta región. En el caso de que la región factible no es acotada, la función lineal objetivo no alcanza necesariamente un valor óptimo concreto. Y el esquema práctico: los problemas de programación lineal pueden presentarse en la forma estándar, dando la función objetivo y las restricciones, o bien los tenemos que plantear mediante un enunciado. Este es el método que se utilizará de forma más práctica. Las soluciones óptimas múltiples se dividen en dos fases, que son las factibles y las no factibles. Las factibles se usan para un conjunto de funciones para solución o valores que satisfacen las restricciones. Estas soluciones factibles, a su vez, se dividen en las que tienen una sola solución, las que tienen varias soluciones o las que no tienen una solución acotada, que es cuando no existe un límite para la función objetivo. Y las soluciones no factibles cuando no existe el conjunto de soluciones y no cumple con las restricciones dadas por el problema, o sea, que son inconsistentes. El método Simplex, como ya se mencionó, fue desarrollado en 1947. Es un algoritmo para resolver los problemas de 2 o más variables. Es un método para un proceso iterativo que permite mejorar la solución de cada paso. Y concluye cuando no es posible seguir mejorando dicha solución. Está basado en el método de Gauss-Jordan y su función es resolver un problema de ecuaciones. Evalúa la función objetivo de la solución y con esto permite determinar si la solución es óptima o no. En caso de que no sea óptima, analiza el proceso iterativo hasta obtener el valor
que maximice o minimice la función objetivo y poder llegar a un resultado factible. Cuando el número de proyectos independientes no es muy grande, implica que la numeración y evaluación es una fuerza bruta. Cuando una matriz de identidad es la ordenación rectangular de los elementos o listado finito de los elementos. Puede ser números reales o poco complejos, dispuestos en formas de filas y columnas. Una matriz idéntica, también conocida identidad, es una matriz cuadrada. Esto quiere decir que posee el mismo número de columnas como de filas. Una matriz de orden n tiene todos los elementos diagonales iguales a 1 y todos los demás componentes son iguales a 0. Una matriz idéntica o identidad de orden 0 se demuestra en la figura que está a continuación. Una es orden n, orden 2 y orden 3. La importancia de este método de las matrices en el método simplex es porque es fundamental, ya que el algoritmo de este método se basa en la teoría de la resolución de los problemas en matrices. Muy bien. El algoritmo siempre va a buscar un resultado óptimo de un problema recorriendo solo algunos vértices del poliedro que representa el conjunto de soluciones factibles. En cada iteración, este método mejora el valor de la función objetivo, aumentándolo en caso de una maximización o disminuyéndolo en una minimización. Como se mencionó anteriormente, existen 4 resultados posibles para un problema de programación lineal. El primero es encontrar un óptimo único. El segundo es un óptimo no único, es decir, un conjunto de soluciones alternativas. El tercero es que el problema no es factible, es decir, que no se encontró alguna solución en el conjunto de soluciones factibles. Y por último, que este problema no sea acotado, es decir, que el valor óptimo puede tomar valores muy grandes o muy pequeños, como la persona que lo planteó lo desee. Estos resultados se obtienen después de cierto número de iteraciones. Cuando el método determina que no existe ninguna solución básica factible con un mejor valor para la función objetivo, se detiene el proceso y se determina el resultado óptimo. Es importante analizar el algoritmo del método en forma matricial, ya que hay 2 términos importantes a tomar en cuenta al final de este. Por ejemplo, sea el problema minimizar la función z igual a c elevado a la t por x, sujeto a la restricción de igualdad a por x es igual a b, donde todos los valores para x son mayores o iguales a 0. Se determinan las siguientes columnas, tanto para x como para c, con los respectivos subíndices de b y n, ya que son las variables que se encuentran en este problema. Y la matriz A, que depende de b y de n. Después se procede a minimizar la función de z. Para esto se tienen que desarrollar los términos de esta función, tanto para b como para n, y después igualarla a 0. Después se multiplica la matriz A por X y se iguala a B, como se muestra en la primera restricción que teníamos, dando como resultado la ecuación siguiente. También tomando en cuenta la restricción anterior, donde todos los valores para B, para X, ya sea tanto para B como para N, tienen que ser mayores o iguales a 0. Después se multiplica la restricción por la matriz inversa de B, considerando que ésta es compatible para poder realizar la multiplicación. Se desarrollan los términos y se despeja XB. Esta XB la vamos a sustituir en la función a optimizar de Z. Y en la segunda ecuación se factorizó XN, obteniendo así los 2 términos importantes que se mencionaron anteriormente, que es el valor objetivo, que se puede representar como Z0, y los costes reducidos, que se puede representar como una sumatoria, quedando la ecuación final con la última ecuación que está en la diapositiva. Bien, ahora que sabemos qué son los costes reducidos, estos representan los coeficientes de las variables en la función objetivo de cada una de las iteraciones del método simplex. Y esto es importante porque este método toma 3 reglas como base para obtener un resultado óptimo, que es el test de optimalidad, en donde los problemas de maximización, los costes reducidos tienen que tener
un valor menor o igual a 0, y en la minimización los costes reducidos tienen que tener un valor mayor o igual que 0. En la regla de la entrada o la base, la variable que entra para una maximización tiene que tener el mayor valor reducido positivo, y para una minimización el mayor valor negativo. Y por último, la regla de la salida de la base es en la que se selecciona el menor valor del cociente de cada uno de los valores de la columna de los términos independientes entre el valor que le corresponde en la columna de la variable entrante. Es importante destacar que estos valores siempre tienen que ser positivos, ya que si todos son negativos, la solución sería no acotada o limitada. Para utilizar el método simplex es necesario tomar ciertas consideraciones, ya que este método trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales no lo son. Necesitamos convertir estas inecuaciones. Para esto utilizamos variables de holgura y exceso. Estas variables de holgura y exceso suelen representarse por la letra S. La letra S se suma si la restricción es de signo menor o igual. La letra S se resta si la restricción es de signo mayor o igual. En este ejemplo vamos a convertir nuestra inecuación menor o igual a ecuación, introduciendo una variable de holgura por cada una de las restricciones. En este caso serían variables S1, S2 y S3. A estas filas, como ya tienen su variable, les podemos agregar su signo de igualdad. En este ejemplo tenemos una inecuación menor o igual. Se hace el mismo procedimiento, pero las variables de holgura son negativas y también agregamos nuestro signo de igualdad. Este método o procedimiento cuenta con un sinnúmero de aplicaciones prácticas en programación lineal, geometría clásica y euclidiana. Dentro del campo de la ingeniería económica se destacan que este método es utilizado para dar solución a problemas de programación, en el cual puede haber un número n de ecuaciones. Es muy aplicado para encontrar soluciones óptimas en problemas de maximización y minimización. Es útil para resolver problemas grandes y complejos. A partir de este método se han desarrollado variantes que, aunque más complejas, son funcionales y óptimas. Este método ha sido sumamente útil para el desarrollo de softwares que facilitan el proceso de cálculo. Este modelo sirve para la correcta interpretación de modelos, ayudando en la toma de decisiones. Aporta un carácter de confianza al representar de manera tangible las diferentes opciones en un proceso. Entonces ahora veremos una aplicación práctica del método simplex. Por cuestiones de tiempo no me detendré a leer esto, entonces si gustan pausar el video para seguir leyéndolo, no hay problema. Este es un concentrado en función de las relaciones que nos expresa el problema. Entonces, como mencionó nuestra compañera, lo primer paso que tenemos que hacer para resolver un método simplex es utilizar las restricciones y convertirlas en ecuaciones, con esto por medio de las variables no básicas, y además también tenemos nuestra función objetivo. Una vez realizado este acomodo, se tiene que buscar el número de grados de libertad. En nuestra ecuación tenemos 8 variables que son x1, x2, x3, x4, más las 4 variables no básicas que se agregaron después de las inecuaciones. Entonces, restando el número de variables menos el número de ecuaciones independientes, nos deja 4 grados de libertad. Conforme se da esto, ahora lo que procedemos es realizar nuestras variables en un acomodo tabulado estándar, el cual se acomoda en las columnas, tenemos las variables, mientras que en las filas tenemos todas las relaciones, inecuaciones y todas nuestras variables acomodadas dependiendo su coeficiente algebraico que tengan.
Una vez estos acomodados en la parte de las soluciones no básicas, tendremos un acomodo de forma matricial en un tipo de identidad para dar origen al acomodo a la solución básica. Y aquí podemos ver en el recuadro del lado derecho en color azul tenemos nuestra matriz identidad acomodado por las variables no básicas, mientras que por nuestro lado izquierdo tenemos la variable solución o nuestra solución básica inicial. Aquí también tenemos que en el medio del cuerpo del acomodo tabulado se dan todas las restricciones en orden de la formulación. La primera restricción, segunda, tercera y así se va dando en ese orden correspondiente. Y el coeficiente de las variables, que es a lo que está igualado a la ecuación, lo cual nos será útil en el siguiente paso. Y bueno, conforme se realizan esto, se procede a realizar las iteraciones buscando nuestra variable saliente y nuestra variable entrante. Esto de repente y cambia muy seguido dependiendo de nuestro tipo de problema y lo que vayamos a hacer. Aquí tenemos un caso, si nosotros queremos maximizar nuestra función objetivo o si nosotros queremos minimizar, la variable que entra cuando maximizas es la más positiva de los valores, mientras que si quieres minimizar es la más negativa de los valores. Para la variable que sale cuando maximizas, vas a tomar la menos positiva de dividir los valores de B entre los de A. Y si quieres minimizar, es la más positiva de los valores de B entre A. Esto queda más claro en la siguiente. Aquí para seleccionar nuestro variable pivote, aquí como mencionamos, tenemos que escoger la más positiva en caso de maximización o el valor más negativo en caso de minimización. En nuestro caso vamos a escoger el valor más positivo. Y aquí como podemos tener nuestro valor más positivo está ubicado en la columna de x4, en el valor de 4. Ahora dividiendo nuestro valor solución entre ese coeficiente nos da un valor de 4, por lo tanto ahí tenemos nuestro pivote. Lo que vamos a hacer ahora es convertir en ceros todos los valores que están encima de esa fila para poder empezar con las eliminaciones gaussianas. Y aquí como podremos ver, después de hacer las eliminaciones gaussianas, tendremos nuestro valor en nuestra fila. Ahora lo que vamos a hacer es buscar otra vez nuevamente una variable entrante y una variable saliente dentro de nuestro número de columnas para poder seguir haciendo las eliminaciones gaussianas consecutivamente. Y bueno, para que se pueda detener esta iteración, tenemos dos criterios de solución óptima. Para maximizar es cuando todos los valores de CJ y ZJ sean menores o iguales a 0. Y para maximizar cuando todos los valores de ZJ sean mayores o iguales que 0. Y aquí, como podemos ver, nuestra solución se nos da en esta iteración, la cual cumple que sea menor o igual que 0 para ejercicios que sea de maximización, que es este caso, llegando a la respuesta óptima de que x1 vale 3, x2 4, x3 6 y x4 igual a 4, con una utilidad total neta de 34,000. Para resolver problemas de minimización mediante el algoritmo simplex, existen dos procedimientos que se emplean con regularidad. El primero, basado en un artificio aplicable al algoritmo que nos dice que para toda f de x, todo punto que minimice f de x maximiza a menos f de x. Por lo tanto, el procedimiento a aplicar es multiplicar por el factor negativo menos 1 a toda la función objetivo. El segundo procedimiento consiste en aplicar los criterios de decisión. Los criterios a tomar en cuenta para este procedimiento son: la variable que entra es igual a la más negativa de los CJ menos ZJ. La variable que sale es igual a la más positiva de los B entre A. Y la solución óptima se da cuando todos los CJ menos ZJ son mayores o iguales que 0. En la vida real, el método gráfico es insuficiente para poder resolver problemas de programación lineal, pero haremos uso de él para poder entender y comprender la forma en que podemos dar solución a un problema de programación lineal. La clasificación de las variables, dependiendo del tipo de solución, se clasifican en factibles y no factibles. Las factibles satisfacen las restricciones y son de 3 soluciones: solución única, múltiple y no acotada. Las no factibles son soluciones que no cumplen las restricciones o que las restricciones son inconsistentes. Para resolver un problema por el método gráfico, primero tenemos
que determinar nuestras variables. En este caso será x1 y x2. La función objetivo igual a 8x1 más 2x2 y las restricciones x1 menor o igual a 227, x2 menor o igual a 235, x1 más x2 mayor o igual que 159 y x1 más x2 menor o igual a 238. El gráfico contará con dos dimensiones, x1 y x2, correspondiente a nuestras variables. Primero graficaremos las restricciones R1 y R2 correspondientes a 227 y 235. Continuaremos graficando las restricciones 3 y 4 con x1 más x2 iguales a 159 y x1 más x2 menor que 238. Nótese que las restricciones 3 y 4 son las que limitan y que no satisfacen la desigualdad. Por lo tanto, la región de los valores para x1 y x2 delimitan y dan a conocer la región factible. Seleccionaremos dentro de esta región el punto máximo del valor z, por lo cual se graficará z con valores por prueba y error, comenzando con z igual a 200 y despejando de la función objetivo x1 y x2, dándonos un valor de 225 igual a x1 y x2 con un valor de 100. Al dibujar la recta se puede ver que existen muchos puntos que están dentro de la región. Posteriormente se debe intentar con un valor arbitrario más grande hasta que la pendiente z toque el último vértice factible para así encontrar el punto máximo que nos da la solución óptima al problema, dándonos una solución con x1 igual a 227, x2 igual a 11 y z igual a 1838. Con esto terminando el método gráfico y la presentación. Gracias por su atención.